dentro de las medidas de tendencia central, habíamos indicado que dentro de las medidas de tendencia central estaba la media, la mediana y la moda. Características de la media, características de la mediana, características de la moda, ¿sí? Y cómo podíamos calcularla, cómo podíamos obtenerla o determinarla para un arreglo ordenado o serie simple. Es decir, nosotros podemos calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que esa todavía no las miramos, pero vale la pena indicar que las podemos calcular ese tipo de medidas descriptivas, ¿sí? A través o en un grupo de datos que estén organizados como una distribución como arreglo ordenado o serie simple. 1. 2, como una distribución simple de frecuencias. Y 3, en datos agrupados. O sea, son 3 formas en que nosotros podemos organizar nuestros datos. Y cada uno de ellos depende del tamaño del grupo. Es decir, del número de datos que nosotros tenemos. Lo que habíamos visto lo que vimos fue la determinación de la media, mediana y moda en un arreglo ordenado o serie simple. ¿Cuándo es eso? Cuando tenemos pocos datos. Sí, pocos datos, ¿cuánto es? Es que es menos de 30. ¿Sí? Y fíjense ustedes que por algo es ese valor, ¿sí? De 30, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la distribución normal, que ese número 30 es mágico para nosotros, nos sirve para muchas cosas. Entonces, cuando es de 30 para abajo, ¿sí? O no pasa de 30, nosotros podemos utilizar un arreglo ordenado serie simple. Pero previo a ver, eso ya lo vimos, ¿verdad? Cómo determinar, o no sé si no, alguien me puede comentar también, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que hemos visto sobre las medidas de tendencia central para una serie simple o arreglo ordenado, la media, ¿sí? Como la obteníamos, la mediana y la moda, ¿sí? Bueno, previo a ver una distribución simple de frecuencias, como hemos estado viendo algunas características de cada una de esas medidas de tendencia central, algunas muy generales, ¿sí? Vamos a ver alguna situación ahí que me interesa ver, y más que todo esto se refiere a la comparación entre la media, la mediana y la moda. La vamos a ver previo a seguir con la determinación y nos correspondería la distribución simple de frecuencias, porque esto creo que es conveniente verlo, porque nos puede servir también para las otras distribuciones. Es decir, hemos visto algunas características, propiedades de la media, mediana y moda, pero también ver qué pasa entre esas, o alguna comparación entre esas medidas que nosotros podemos tomar como aspectos que nos puedan servir para el análisis más adelante. Creo que es conveniente verlo ahorita en este momento, ¿sí? Porque aplica también para lo demás. Y las características básicas que hemos visto, con las partes conceptuales, aspectos conceptuales, mejor dicho, también son aplicables para las 3 distribuciones que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Bien. Pregunto, ¿cómo se obtiene una moda en un arreglo ordenado o serie simple? A ver, ¿quién me dice cómo se obtiene la moda? ¿Cómo es la moda? ¿Cómo podemos? Sí, por favor. Observando el número que más se repite. Muy bien, gracias. Muy bien, Ronnie. Sí, es así, ¿verdad? O sea, la idea al hacer la pregunta era para saber, ¿verdad? Si esto lo habíamos considerado. Por supuesto que así es. Por definición, la moda es el valor más frecuente, ¿sí? Es el valor que más se repite. Y entonces es por simple inspección. Solo miramos ahí cuál es lo que está sucediendo y eso es lo que nosotros consideramos como moda en un arreglo ordenado serie simple. En una distribución simple de frecuencias también, y lo voy a mencionar de una vez, pero no
sucede lo mismo cuando veamos, por ejemplo, una distribución en intervalo de clase o datos agrupados, que ya ahí ya no es por simple inspección. Bueno, una parte es por simple inspección, pero debemos calcular su número, su valor, y ahí hay que utilizar una fórmula, y esa la vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero comentarles ahorita es esta parte de la comparación entre la media, la mediana y la moda, porque, perdón, yo tengo, no sé qué mensaje tengo acá. No, no. Ah, sí, claro que sí, me mencionaban ahí que la moda puede ser también eh, unimodal, ¿verdad? Si solo hay una moda, bimodal, si hay dos, incluso se habla de trimodal, después de tres ya no se dice que no hay moda, y cuando hay más de tres, o simplemente no hay un valor que se repita con mayor frecuencia, se dice que la distribución es amodal. Muy bien, gracias por indicar, no me fijé quién había hecho esa indicación, pero bueno, entonces, decía que cuando nosotros ya vemos las medidas y estamos haciendo un estudio, un análisis, un diagnóstico de una situación, de un grupo de datos, ya sea una muestra o una población, nos hacemos la pregunta, ¿cuál medida es la más conveniente eh, para, para indicar qué es el valor que representan nuestros datos? Porque acuérdense ustedes que las medidas de tendencia central representan un valor hacia dónde se concentra el número de grupos, o sea, es un valor típico de la distribución. Cuando nosotros hablamos de distribución nos referimos al grupo de datos, ¿sí? ¿Cuántos? Los datos que nosotros tenemos. Esa es la distribución, ¿sí? Cuando yo hablo de distribución, a eso me estoy refiriendo, a eso nos referimos, ¿sí? Y entonces decimos que como medida de tendencia central es ese valor que concentra, que representa al grupo de datos, que indica hacia dónde se concentran los datos. Pues, ¿cuál será el más conveniente para mi estudio, para mi análisis, o para lo que yo tenga que considerar de aquí en adelante? Que ver. La verdad es que esto hay que considerar tres aspectos, ¿sí? Para tomar esa decisión. Uno es ver el tipo de variable, ¿sí? Dos, la forma de distribución de los datos, cómo se distribuyen esos datos. Y tres, el objetivo de la investigación. Ah, bueno, en relación al tipo de variable, fíjense ustedes que la media, la mediana, se pueden utilizar para cuando los datos son del tipo cuantitativo, ¿sí? Cuando la variable que estamos analizando es una variable cuantitativa, pero, pero no podemos obtener una media y una mediana cuando, cuando los datos que tenemos son de una variable cualitativa, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que la variable cualitativa es la característica que estamos observando, es la cualidad. Y la media, acuérdense ustedes que es la sumatoria de todos los valores y se divide entre el número, la mediana es el valor que parte la distribución en dos grupos iguales, ¿sí? Entonces, en el tipo de variable tendríamos que ver, digamos, qué variable tenemos. Si es una variable cualitativa, lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer un análisis. Si vamos a utilizar estadística descriptiva, analizarlo a través de la moda, ¿verdad? Porque la moda sí. Pero si nuestra variable es cuantitativa, niveles de glucosa, niveles de colesterol, altura, peso, entonces ahí sí, ahí esa es una variable cuantitativa y puede ser cuantitativa continua, discreta, etcétera, lo que sea, pero podemos utilizar una media y una mediana, ¿sí? Pero si nuestra variable, la variable que estamos observando, es eh, el diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Que hay cuántos tienen glucosa, cuántos tienen alto el colesterol, los triglicéridos, etcétera, diferentes patologías. Ahí lo que vamos a hacer es a través de la moda, porque la moda sí se puede aplicar ahí. Eso. Entonces, el tipo de variable tendríamos que ver esas situaciones, ¿verdad? Cuál le aplica para cada una de las variables que estamos utilizando.
Esa es por una parte. La otra situación es la forma de distribución de los datos. Ya, bueno, pero alguien dirá, pero ¿cómo es esa forma de distribución? Fíjense ustedes que cuando nosotros graficamos un, cuando nosotros graficamos un grupo de datos, tenemos una gráfica, ¿sí? Una gráfica. ¿Se acuerdan ustedes en la variable cuantitativa? Eh, Cuando en el mismo examen, ¿verdad? Se pidió una ojiva de Galton, algunos hicieron un polígono de frecuencias, ¿sí? Eso hay que verificar, hay que revisar, ¿sí? Ah, bueno, pero cuando nosotros, fíjense ustedes y vean en el histograma o en el polígono de frecuencias, ahí eh, vemos que tiene una forma, ¿sí? Generalmente, esa forma es la que se da en las variables de tipo psicológico, social, biológico. eh, la mayor parte de las variables van a tener ese comportamiento cuando nosotros la graficamos, ¿sí? Como un polígono de frecuencias. Va, ¿sí? Sube, llega a un punto y tiende a bajar. Vamos como que se forma como una especie de como la forma de una campanita, ¿sí? Como la forma de un volcancito, que sea muy simétrico, esa ya es otra cosa, pero sí tiene esa más o menos esa tendencia, esa forma, ¿sí? ¿Ya? Y entonces eso es lo que sucede cuando nosotros graficamos una variable, tiene esa forma. Alguien dice ahí que todas las variables tienen esa forma, ¿sí? Que cuando las graficamos. ¿Cómo se grafica una variable, jóvenes? Se grafica con. Si lo hacemos en un eje, en un plano cartesiano y, y, en el eje x va siempre el valor de la variable, ¿sí? Y en el eje y, la frecuencia. Entonces, valor de la variable contra frecuencia, ahí vamos a tener puntos, ¿sí? Ahí vamos a tener puntos, ahí. Y si unimos esos puntos, vamos a tener una gráfica. Generalmente es esa. Es como, es como una campana, ¿ya? Es como un volcán. Así es como se ve. Y, por ejemplo, veamos esto que nosotros tenemos acá, es lo que nosotros le vamos a llamar las formas en que se presenta la variable, ¿sí? Vamos a ver que esta forma le llamamos nosotros kurtosis, ¿sí? Y esta distribución puede ser, miren acá en la gráfica, puede ser, en el caso del color verde, hablamos de una distribución. En el caso de la azul, una distribución mesocúrtica, y en el caso de la roja, ¿sí? Una distribución leptocúrtica. ¿Cómo esperaríamos o cómo quisiéramos nosotros que nuestros datos fueran? ¿Sí? Para que nuestros cálculos o las determinaciones fueran, tal vez no decir lo más exacto, sino que respondieran más a una forma ideal que nosotros quisiéramos obtener, a una distribución mesocúrtica, porque esa es la distribución equilibrada, ¿verdad? No es tan achatada ni es tan puntiaguda, ¿sí? Una distribución mesocúrtica indica que los datos están más o menos distribuidos, que los datos son más o menos homogéneos, ¿sí? Muy parecidos, un poco, ¿ya? Tanto los datos extremos, de los extremos, ¿sí? Entonces, son datos que están un poquito más, que no están muy separados, miren, como en el caso de la distribución platicúrtica, ¿ya? Acá, en esta distribución platicúrtica, lo que indica es que hay datos que están a los extremos muy separados. O sea, hay mucha heterogeneidad de datos, ¿sí? Y en una distribución leptocúrtica, lo que sucede es que al centro
¿sí? Ahí está concentrada la mayor parte de datos. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted nos estaba mencionando de la comparación, de la media? Porque fíjense ustedes que si nosotros tenemos, si nuestra distribución de datos es una distribución mesocúrtica, pues yo creo que ahí, creo que una media, que calcular o determinar una media, si la distribución es mesocúrtica, podemos calcular de una forma más conveniente una media ahí, ¿sí? Una media, una mediana, ¿sí? Pero si nuestra distribución es leptocúrtica, de repente ahí nuestra media ya no es muy conveniente, ¿sí? Porque fíjense ustedes que concentra los datos al centro y ahí se concentra la mayor parte de datos. Y entonces de repente la mediana ahí puede ser que no, o la media puede ser que no sea representativa del grupo. Lo mismo sucede con la distribución platicúrtica, que ahí es más extendida, ¿ya? Y entonces quiere decir que ahí como que vamos a tener valores extremos. Acuérdense ustedes de las propiedades de la media que estábamos viendo, que es, la media es, es influenciada por valores extremos. Eso lo dijimos. Incluso creo que lo tengo por acá. Lo voy a mencionar acá para ver. Acá. Pues, no. Bueno, creo que no es perdón, no es en esta. Yo quería mostrarles ahí que sí lo habíamos puesto, pero perdón, Luis Felipe Pinto de León sí está levantando la mano. A ver, Así es, Inge, coméntenos. buenos días. Buenos días. Disculpe la pregunta. Ya mencionó que con la distribución mesocúrtica utilizamos la media, ¿verdad? Sí, Y podríamos con utilizar la las media. otras dos, Podría ser la distribución mediana la más conveniente. Sí, la mediana podría ser la más conveniente. No la distribución, podría ser la determinación de la mediana la más conveniente. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes miren, pues en la distribución platicúrtica, ahí los datos están más extendidos, ¿me entienden? O sea que no son muy homogéneos, son muy separados, si visualizamos esto, es como que dijéramos, tenemos edades de un grupo de pacientes donde las edades van de 3 años, 2, 5, pero tengo una edad de 80 años, ¿sí? 80 años, ¿sí? Miren ustedes, datos extremos, pero, pero muchos datos pueden estar, la mayor parte de datos pueden estar en el centro, ¿sí? ¿Ya? O acá, ¿no? En la platicúrtica los datos están muy extendidos así. Hay datos, hay valores extremos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros datos y la distribución es platicúrtica, ¿ya? La media no sería nuestra medida más adecuada. Lo mismo sucede con la distribución leptocúrtica, porque en la leptocúrtica también ahí se concentra más bien los datos al centro, pero también hay una parte que está hasta abajo, está extendida. Sí, un poco, no, tal vez no tanto extendida, pero sí hay más concentración de datos en la parte central. ¿Ya? Cuando es una distribución mesocúrtica, creo que lo más conveniente sería utilizar una media. ¿Sí? Ahí sí podríamos utilizar una media y una mediana, pero si nuestra distribución es platicúrtica, ¿ya? O una distribución leptocúrtica, lo más conveniente sería utilizar una mediana como valor representativo de la distribución. ¿Sí? Bueno, eso por una parte, eso nosotros le llamamos kurtosis, pero fíjense ustedes que acá lo que tenemos es que tanto la distribución leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica son simétricas. Sí, hay simetría en la gráfica porque ya sea que una sea, perdón, más
achatada y otra sea más puntiaguda y otra sea más normalita, ¿sí? Pero si nosotros la partimos en dos, se ve en el lado izquierdo lo mismo que en el lado derecho. Es simétrica. Pero también es que lo que sucede es que aquí lo que está indicando es que cuando nosotros graficamos nuestros datos, eso es lo que sale, ¿sí? Aquí, por ejemplo, van datos a lo largo de toda esta gráfica, ¿me? Por ejemplo, en la azul, pongamos, es la que más común vemos nosotros aquí, ¿me? Datos acá, datos en toda esta parte, ¿sí? Pero que nos da una distribución más o menos normal, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más o menos normal, es una campanita de Gauss. Pero también nosotros podríamos encontrar, y generalmente, ¿sí? Encontramos datos que no son asimétricos, ¿sí? O sea, nuestra distribución tiene este comportamiento, ¿sí? Que a la hora de graficar nuestros datos, ¿sí? Vemos que, que la distribución no es, ¿cómo se diría? Que tiene la misma forma todos, sino que es, no tiene, no está bien distribuida la distribución, podría decirse, ¿sí? ¿Que no es simétrica? Que no es simétrica, ¿sí? Por eso decimos asimétrica, no es simétrica. ¿Ya? Y entonces vemos que cuando no es simétrica se considera o se dice que puede haber una asimetría negativa, ¿sí? Negativa cuando, miren, hay más datos extendidos hacia el lado izquierdo. Es decir, hay tal vez, y no tanto datos, sino que hay datos que se tienden más al lado izquierdo, ¿sí? Hay muchos datos ahí en el lado izquierdo, así como que están ahí. Y de repente no son muchos datos, pero sí hay valores que aparecen acá en el eje X. Caso contrario con la asimetría que se llama asimetría positiva. Cuando hay datos, ¿sí? Que se extienden un poquito más hacia el lado derecho. Es una asimetría positiva. Y vuelvo a repetir, no necesariamente en el número de datos, sino que sí existe. ¿Cómo sería eso? Fíjense ustedes que si ustedes dicen acá, bueno, distribuimos el eje X acá y le damos una escala, ¿sí? Yo diría 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Mire, acá es donde más hay datos, ¿sí? Porque aquí está la mayor parte, allá aquí está la mayor frecuencia. Vean ustedes y analicemos las gráficas. Acá hay mayor frecuencia, ¿no? Aquí no hay mucho, pero hay datos que van, por ejemplo, casi cercanos a cero, ¿sí? Aquí 0 punto algo, 0 punto, digamos, si nuestra escala fuera 5, 10, 15, 20, 25, yo diría, en 5 hay datos. No hay muchos, pero hay. Que acá, miren, en esta parte, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de datos. Acá, que es la mayor frecuencia. Caso contrario, en la simetría positiva, los datos más pequeños, ¿sí? Con el valor, la magnitud más pequeña, no hay muchos acá. Van creciendo, pero si van creciendo, acá, miren, hasta aquí es donde hay mayor frecuencia, y después tienden a bajar, hasta la magnitud más alta. Menos datos, no hay muchos, pero sí hay. Ya, vean ustedes cómo está esa distribución de los datos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros datos con una distribución asimétrica, ya sea negativa o asimetría positiva, lo más conveniente es usar la mediana, ¿ya? Porque la mediana se va a ubicar entre la moda y la media. O sea, está en medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que la moda es el valor que divide al grupo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, cuando los datos son asimétricos, ¿sí? Lo más conveniente es utilizar como valor representativa de nuestros datos la mediana. Es decir, si ustedes concluyen
sus resultados y todo, y tienen su asimetría negativa o positiva de sus datos y todo. Si ustedes ponen la media como valor representativo, van a tener un poquito, o sea, la media puede estar bien calculada, ¿verdad? Pero, pero de repente eso no representa al grupo. Pero la mediana sí, porque la mediana de alguna manera, miren, compensa esos, porque trata de separar, ¿sí? A dividir el grupo en dos partes iguales, ¿ya? Y el valor que tiene es el valor central. Entonces, para ese caso, la simetría positiva. No sé si hay acá, Luis Felipe Pinto, sí, está levantando la mano nuevamente. Por favor. Así es, Inge, disculpe la pregunta, ¿no existe algo así como asimetría neutra? ¿O estamos hablando de la cortosis, ya al estar bien distribuida, simétrica? Sí, sí, exactamente, sí, solo quiero ver algo. Así es, así es. Una, como lo que usted dice, mire, lo que nosotros esperaríamos es que fuera como una distribución mesocúrtica, ¿sí? Como esta azulita que tenemos acá. ¿Por qué? Porque miren, pues, esta es la que está intermedio, o sea, no es ni muy alargada, ni muy elongada en la parte central, ¿sí? Así, como un término así muy comuncito, podríamos usar y decir picuda al centro, como en el caso de la distribución leptocúrtica, que vemos que aquí se concentra la mayor parte de los datos. Lo que dice Pinto es, si hay alguna que de alguna manera es la que está equilibra las distribuciones, sí. La distribución mesocúrtica es la que nosotros esperaríamos que así fuera. Y esa es la que nosotros vamos a conocer como una distribución normal. ¿Sí? Es la distribución normal. ¿Por qué? Porque tiene los datos más homogéneos. ¿Sí? No, los datos no son muy heterogéneos. Y lo que nosotros buscamos cuando hacemos, cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos sacar una muestra, lo que vamos a tratar de que sea o que encontremos es que los datos sean homogéneos, ¿verdad? Homogéneos, que no sean muy heterogéneos. Porque en datos heterogéneos, vuelvo a repetir y lo dijimos, la media no es un valor muy representativo de la distribución. En cambio, en la distribución mesocúrtica, ahí nosotros decimos que cuando es una distribución simétrica mesocúrtica, tenemos una distribución normal donde la media, la moda y la mediana son la misma. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra duda en relación a esto. Bueno, estamos hablando ahí de la comparación entre las tres medidas y hablábamos del tipo de variable y la forma de la distribución. Pero también hay que ver el objetivo de la investigación, la otra situación, hacia dónde estamos nosotros encaminando nuestra investigación y qué es lo que queremos con todo esto. ¿Sí? Si si el objetivo de la investigación es, por ejemplo, tener una información más o menos completa, y si tenemos el tiempo necesario, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a calcular una mediana, una media, pero si nosotros lo que pretendemos es, por ejemplo, tener una medida rápida, ¿sí? Saber qué es lo que está sucediendo con los datos, pero de una manera así bastante sin mayor complicación, por cuestión de tiempo o por algunas otras situaciones, nosotros decíamos, bueno, calculemos la moda, pues determinemos la moda y eso. Acuérdense ustedes que la moda es por simple inspección. Solo vemos qué es y ahí está. ¿Sí? Entonces, habría que considerar varias situaciones, ¿verdad? Que cuando nosotros calculamos una medida de tendencia central, sí, para el análisis de nuestros resultados, para obtener nuestras conclusiones y que éstas sean objetivas y sean bien fundamentadas, tendríamos que considerar el tipo de variable, la forma de distribución, ¿sí? Y el objetivo de la investigación, es lo que nosotros pretendemos.
Miren, jóvenes, sobre documento de apoyo, ¿sí? Y eso se los voy a trasladar también, ¿verdad? En lo cual tenemos también toda esta parte que yo les he estado comentando sobre las características de cada una de estas medidas de tendencia central y algunas características y la comparación que se hace entre cada una de ellas. Bien, no sé si hay alguna duda con esto, jóvenes, con esto, porque quisiera pasar a la distribución simple de frecuencias, ¿verdad? Y ver algunas situaciones ahí para la determinación de ese tipo de medidas. Diego, Alberto, ¿tiene una duda, por favor? Ingeniero, perdone, me voy a salir un poco del tema. No es sobre esto, Ajá. pero sí es un curso. Ingeniero, ¿va a dejar